Bueno, estamos actualmente, el equipo de la DIGER, terminando de implementar las ofertas móviles, y el día de hoy, con el equipo de intensivistas, hemos creído por conveniente efectuar la grabación de lo que es la programación de ventilación mecánica en la fase aguda para aquellos pacientes que requieran en esta pandemia de COVID que tenemos vigente. Decirles que actualmente tenemos estos equipos que están en las ofertas móviles a nivel nacional, tenemos 9. Los ventiladores que estamos ofertando para esta pandemia son de 3 tipos. Tenemos ventiladores como estos de última generación, que no voy a mencionar su marca, pero sí ustedes deben conocer como médicos de intensivos y médicos especialistas en otras áreas afines que ahora van a tener que trabajar en el manejo de los pacientes críticos, que tienen esquemas básicos como el set point, adaptativo y óptimo. Tenemos esos ventiladores que estamos en las ofertas móviles, y tenemos también ventiladores que tienen programación de set point, que sirven tan solo para fase aguda y como medida de salvataje en las primeras 72 horas del paciente que pueda tener una insuficiencia respiratoria aguda. Bien, para hablar de la programación, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que en la ventilación mecánica no solamente se limita al manejo del pulmón. Primer concepto, la ventilación mecánica tiene relación con el sistema neurológico, por lo cual tengo que sedar al paciente, relajar al paciente, sobre todo si voy a utilizar ventiladores que no tienen tanto el sistema adaptativo y óptimo, sino tienen, como este ventilador, modos set point. Por lo tanto, el gatillo neurológico tiene que prácticamente anularse para que se acople a este tipo de ventiladores, y además para poder controlar la oxigenación. Por lo tanto, el sistema neurológico también es importante controlarlo bajo sedación adecuada, fentanilo, midazolam, propofol, y relajación adecuada con becuronio para poder manejar a estos pacientes. Luego tenemos el otro sistema en sí, que es el pulmón, pero no es solo el pulmón, es el pulmón y la caja torácica. Pacientes obesos, que son los de riesgo, pacientes obesos, van a tener un sistema de presión plató mucho más alta. Por lo tanto, cuando ustedes monitoricen la presión plató, no esperen tener presiones plató que puedan llegar de pronto a 25, sino van a llegar a 30 y algunos hasta 35, lo cual puede ser permitible. ¿Por qué? Porque la presión plató que te mide los ventiladores mecánicos que tenemos aquí avanzados es la presión total del sistema respiratorio, no solamente el pulmón. Un concepto que tenemos que tener muy en claro para aquellos que manejamos y miramos la máquina, porque en los esquemas de manejo dice presión plató hasta 30-35. Luego vamos a explicar por qué. El otro sistema, cuando yo programo, que tengo que tener en cuenta, es el hemodinámico. Cuando yo programo una máquina y tengo que ver la oxigenación, porque para eso lo pongo, para mejorar ventilación y oxigenación, esto puede afectar la parte hemodinámica. ¿Cómo? Si yo programo un PIB muy alto, el paciente no está adecuadamente hidratado, a la hora que yo distiendo el alveolo, más o menos esta figura, distiendo el alveolo, y obviamente si no doy pie a la circulación, a la microcirculación, el oxígeno no va a pasar, y el paciente, paradójicamente, al aumentar el PIB, va a tener más desaturación. Por lo tanto, cuando yo programo un ventilador mecánico, el tercer sistema que se ve complicado y que evidentemente tenemos que controlar es el sistema cardiovascular. Finalmente, el último sistema que tenemos que verificar acá, porque para eso le ponemos el ventilador, para hacer una respiración eficiente, es la parte celular. Y en la parte celular tenemos que tener en cuenta si llega bien o no llega bien la mitocondria. Y para verificar la acción final de mitocondria, tengo que ver el transporte hacia ella, que son los glóbulos rojos, que tiene que ver con la hemoglobina, que tiene que ver con el transporte, y que tiene que ver con todo el sistema, ¿no es cierto?, que viabiliza que este oxígeno llegue a la parte celular. Si no tengo buena hemodinámica, evidentemente no va a llegar. Si no tengo buen glóbulo rojo, no va a llegar. Y si tengo acidosis, tampoco va a llegar. O sea, hay una serie de condiciones. Por lo tanto, estimados colegas no intensivistas, que ahora van a tener que afrontar el uso del ventilador mecánico bajo el comando intensivista, tengan en consideración que un ventilador mecánico no solamente reemplaza un pulmón. Un ventilador mecánico es un equipo biomédico que tiene interferencia con 4 sistemas y que por lo tanto requiere la supervisión constante de un intensivista. Primer concepto. Segundo concepto, vamos a tratar
es manejar síndrome de estrés con su componente hemodinámico. Nunca olviden que el corazón está pegado al pulmón. Y si yo voy a colocar un sistema en el pulmón, o que va a hacer fuelle al pulmón, evidentemente va a tener un impacto sí o sí sobre la parte hemodinámica. Y desde ya lo tienen que tener en cuenta. Cuando yo programo un síndrome de estrés, tengo que tener en cuenta la regla de cajón es programación de volúmenes tidales bajos. Estos tidales bajos van de 4 a 6 mililitros por kilo. ¿Cómo calculo eso? Hay una fórmula que ustedes la pueden buscar en sus textos, en donde está, si es mujer, 45.5 más 0.9 y la resta de la talla de la paciente en centímetros menos 152.4. Lo pueden buscar. Para varones es lo mismo, nada más que 50, ¿cierto? Más 0.9. Esto es vital, porque si nosotros le ponemos, digamos, tengo a un paciente que tiene un peso de 100 y sobre eso le pongo el cálculo 4 o 6, no es lo adecuado. Es en función a la talla. Entonces la primera regla es calculo el volumen. Comienzo con 6 y voy bajando en la medida, ¿no es cierto?, que voy monitorizando la presión platón. Lo importante es que por el momento conozcamos que cuando hablamos de síndrome de estrés, volúmenes tidales bajos es la estrategia. ¿Y qué es lo que monitorizo constantemente? Presión platón. Es por eso que los ventiladores ideales para manejar síndrome de estrés son aquellos que ofertan el monitoreo, como son los ventiladores que tenemos en algunas ofertas móviles que hemos logrado desplegar y los que tienen las UCIs convencionales. Estos ventiladores, que son de salvataje, muchas veces no tienen para medir presión platón, y esa es la dificultad, pero sí pueden ventilar a un paciente en las primeras 24, ¿no es cierto?, 48 horas como medida de rescate, hasta que usted tenga a la mano un ventilador que sí le ofrezca esas características. Muy bien, entonces ya definimos la patología, síndrome de estrés, estrategia, volúmenes tidales bajos, monitoreo de presión platón. Vamos a ahondar después en la programación, los detalles de toda la programación. Tipos de ventilación mecánica, digamos, de modos que tenemos para controlar. Modo asistido controlado en la fase aguda, ¿no?, para lo cual requiero control neurológico, sedación y relajación. Esto se le llama esquema básico set point, revísenlo, ¿no? Hay una serie de esquemas básicos que son 6, ya era aumentado a 7 ahora último, y estos son los modos asistido controlado y controlado. Cuando el paciente entra a una fase de mantenimiento, es decir, 48-72 horas, ya se puede cambiar a un modo adaptativo óptimo, APRB, que lo que están actualmente recomendando, y se utiliza inclusive estrategias de pronación. Entonces, la programación del paciente inicial en síndrome de estrés va con el modo o con el esquema set point, modo asistido controlado. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el paciente, habiendo programado en ese modo, requiere de otra estrategia y que debo llamar al intensivista para valorar la pronación? Muy fácil. Cuando el PAFI está a menos de 150 y estos pacientes sobradamente lo tienen, o cuando tienen el índice de oxigenación entre 20 y 25, que también es una fórmula que es bueno recordar, el ventilador, digamos que es un ventilador adaptativo óptimo, tiene la capacidad para medir presión media vía aérea. La presión media entre el PAFI por 100 me da el índice de oxigenación. Eso se los tiene que enseñar el intensivista. Pero ese indicador es un parámetro de severidad. Cuando yo tengo este indicador por encima de 20, cuando yo tengo el PAFI por debajo de 100 inclusive, ya me está diciendo que yo requiero pronación. Para lo cual, el equipo de intensivistas con el equipo de no intensivistas se prepara, como ocurre en una UCI docente universitaria, donde se forman residentes intensivos y se efectúa conjuntamente con el personal de enfermería la pronación del paciente. Y por día son 18 horas que se prona, ¿no es cierto?, de manera permanente hasta que el paciente mejore. Simplemente tener el concepto de que hay momentos en donde hay que decidir esto y avisar al médico intensivista de que hay un riesgo para el paciente es suficiente para que usted esté salvando la vida, porque la pronación reduce la mortalidad en el caso de síndrome de estrés. Conceptos generales que una persona cuando ingresa a una UCI y maneja un paciente por primera vez debe tener en cuenta. Muy bien, hasta ahí como generalidades. Tenemos entonces que para la programación hay una fase aguda, set point,
en la cual puedo disponer de ventiladores que tienen de última generación, que tienen monitoreo de presión plató, que tienen capacidad para análisis de curvas completa, que tienen modos avanzados, son lo ideal. Pero también en la fase aguda podemos utilizar ventiladores que son de salvataje para poder garantizar al menos la ventilación y oxigenación las primeras 48 horas, hasta que usted disponga de este otro equipo en el transcurrir del tiempo y usted permite salvar la vida del paciente de esta manera en la fase aguda. Ya en la fase de mantenimiento, cuando el paciente pasó la primera fase crítica 48 horas, probablemente ya hasta lo pronó, usted requiere de este tipo de ventiladores, que también se está haciendo las gestiones, se han distribuido algunos, se siguen distribuyendo, para que podamos garantizar la vida del paciente. Muy bien, ahora sí, como todos ustedes deben estar ansiosos, la programación en sí. Para la programación le voy a pedir al equipo audiovisual que nos dirijamos hacia uno de los ventiladores. Muy bien, ahora vamos a ir directo a la programación en un ventilador que ofrece esquemas básicos, no solo set point, sino también esquemas óptimos, esquemas adaptativos y que sirven ya no solamente para la fase aguda, sino para la fase de mantenimiento de un síndrome de estrés. Este es un ventilador de ellos. En cada ventilador, si usted no conoce el ventilador, lo primero que tiene que ubicar es qué cosa es lo que yo programo y qué cosa es lo que monitorizo. Usualmente están diametralmente opuestos. En este caso vemos acá que el volumen que nos está dando, la presión pico, eso yo no programo, eso da el ventilador. El volumen tidal que está generando, el pico que está programado, es decir, todas las variables que se miden. Por lo tanto, por lógica, diametralmente opuesto debe estar la parte que programo. Y efectivamente, aquí abajo, si nosotros buscamos en este ventilador la parte de ajustes, vamos a ver que hay una programación de variables. Nosotros en síndrome de estrés podemos utilizar controlado por volumen o controlado por presión. Para las no intensivistas vamos a comenzar con controlado por volumen, que es lo más frecuente y además con lo cual medimos lo más importante, la mecánica respiratoria. ¿Para qué lo pongo al paciente en volumen? ¿Y por qué algunos intensivistas, no, a mí me gusta presión, dicen? O mejor es presión. No es mejor presión que volumen, ¿no? Simplemente que en volumen yo puedo medir la presión plató, puedo medir la mecánica respiratoria. Hay algunos ventiladores que estando en presión, también en el momento que miden pasan a volumen. Pero el concepto es, comencemos con volumen, presión, control volumen, y de ahí, con el intensivista, con el apoyo del líder del equipo, obviamente usted va a poder cambiar y le van a enseñar los cambios de ventilación. En este caso, en los ajustes, podemos ver volumen, ¿no es cierto? Control volumen. Tenemos volumen tidal, tenemos el PIB, frecuencia respiratoria, ¿no? El tiempo respiratorio y la rampa. ¿Qué es lo más importante que tenemos que recordar aquí como equipo que maneja paciente crítico? Hemos dicho que la estrategia son volúmenes tidales bajos. Parte de la estrategia también es el control oxigenatorio, y el control oxigenatorio lo logra con el FiO2 y con el PIB. Entonces, la primera variable que usted de manera prácticamente instintiva va a colocar a un paciente luego que lo han intubado es el FiO2, que se aumenta hasta 100. En este caso no lo vamos a hacer porque si no la alarma nos impediría continuar con la clase, pero este botón lo aumentamos hasta 100%, y aquí apretamos y aquí tiene esta característica que es touch screen y aumentamos hasta 100%, ¿correcto? Una vez que aumentemos hasta 100%, digamos que llegamos a 100%, le damos a aceptar y cambia automáticamente. Pero eso no es lo más importante. Hemos dicho que también tenemos que incrementar el PIB. ¿Para qué es el PIB? En estos momentos tenemos un ejemplo de un pulmón en el cual vamos a ver cómo llega a través del sistema corrugado y genera una presión al final de la expiración. Cuando la presión es mayor, es menos el aire que se elimina y más el que se queda, y por lo tanto el alveolo queda extendido. Entonces la estrategia, en este caso, para poder incrementar, ¿no? Vamos a aumentar, se va escalando, y en general, en líneas generales, estos pacientes que van a llegar a la emergencia, a las unidades de cuidados intensivos, usualmente van a requerir un PIB por encima de 10, 12 a 15. Si usted requiere un PIB mayor de 15 para mantener una saturación mayor o igual a 90,
es momento de que usted llame al intensivista para que en ese momento él genere otras estrategias para mejorar la oxigenación. Por el momento usted salva la vida del paciente incrementando a 100% y colocando el PIB hasta 10-12, como caso extremo 15, que es la medida de seguridad para un no especialista. Correcto. Una vez que tenemos programado el PIB, ¿no es cierto?, con el FiO2, que es la medida instantánea, la más instintiva para mejorar la saturación del paciente, tenemos que ver el volumen. Hemos dicho que el volumen va a depender de la fórmula que ya le hemos mencionado, ¿no es cierto? Ustedes la pueden buscar. En el caso de pacientes mujeres, 45.5 más 0.9, la diferencia de la talla menos 152.4. Una vez que usted tenga ese cálculo, digamos que ese volumen sale en 60. Comienzo 60 por 6, 360. Entonces aquí, igualito, tengo acá sale touch screen, bajo. Si fuera una perilla, de la misma manera, tenemos para programar y le doy a aceptar. Cambio el volumen tidal, ¿no es cierto? Ya estoy asegurando la estrategia de manejo de síndrome de estrés. Volúmenes tidales bajos, he asegurado el FiO2, he asegurado el PIB. Estas variables me permiten una presión media importante. La presión media está relacionada con la mejora de la oxigenación del paciente. Una vez que tenemos eso, vamos a ver la parte ya ventilatoria completa, porque no solamente depende del volumen, depende de la frecuencia. La frecuencia que programemos debe ser la menos posible para que mayor tiempo el paciente, ¿no es cierto?, esté con esa presión inspiratoria. Entonces se programa de 12 a 15 dependiendo del control de gases, que usted lo va a tener más o menos a la media hora que ha programado inicialmente, ¿correcto? Los gases arteriales se toman para tomar una decisión. No es para un cambio de guardia, no es cada 4 horas, no es cada 6 horas. Es más, a tu paciente se le pone a veces línea arterial. La gases arterial se toma para tener una decisión al respecto. Entonces, por favor, si no van a tomar decisión, no tomen los gases arteriales. Se toman para tomar decisión. Más en estos pacientes porque se van a exponer, van a estar cerca. Y la idea es que efectúen los cambios y tengan el menor contacto para evitar la contaminación. Seguimos entonces. Ya hemos programado el modo. Estamos en un esquema básico, set point. Hemos programado el volumen tidal bajo. Hemos programado nuestro PIB, que hemos dicho que podemos escalar hasta 15 con un FiO2 de 100%. Una frecuencia respiratoria de 12 a 15, no alta. Eso lo va a determinar el LAGA a la media hora. Y luego tenemos otros parámetros como por ejemplo el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio, acá, ¿no es cierto? Generalmente el IE, ¿no?, es 1 a 2 como una estrategia normal. En este caso está invertido y nosotros podemos colocarle menos. En casos extremos, nosotros hacemos la inversión del IE. Pero eso quiere decir que le programamos 1.2, 1.7, pero eso también es nivel de experto, porque hay que verificar la afectación en otras variables, que no es medida ahorita de explicación. Simplemente tener en consideración que la programación que tengamos va a tener que estar relacionada a un IE normal, 1 a 2. Por lo tanto, con que tengamos 0.81 en las máquinas que lo tienen, suficiente. Muy bien, una vez que tenemos esto, nosotros ya hemos programado lo básico y en este momento yo tengo que fijarme ya en la monitorización en paralelo. ¿Cuánto está saturando a mi paciente? Teniendo en cuenta, para eso tengo un monitor, ¿cuánto está saturando a mi paciente? Teniendo en cuenta que ya he generado la estrategia. Y evidentemente comienzo a monitorear, porque no me quedo ahí, la mecánica. Por eso es que lo pongo en volumen, es inmediato. ¿Cómo determino la presión plató famosa? Que es la presión de distensión del pulmón y de la caja torácica, es del sistema completo. Entonces, aquí tenemos una opción. Acá hay una flechita en donde nosotros, pero primero tengo que poner una pausa expiratoria. Acá, donde dice meseta, genero una pausa expiratoria, le aumento hasta 10 o 20%, que va a depender del tiempo, ¿no? Y eso me permite cambiar la onda y como ustedes van a ver, va a generar una pausa y va a permitir de alguna manera controlar la presión.
Entonces, eso, para poder medir la pausa, aquí, en este caso, en este ventilador, eso ustedes lo van a buscar. Eso también requiere asesoramiento del intensivista la primera vez que se enseña, y ya el médico no intensivista aprende, porque nosotros hemos trabajado con médicos residentes de otras especialidades y ellos monitoreaban de la mejor manera, ¿no? Con registro inclusive, la presión plató. Entonces colocamos aquí, y en este caso tenemos para este ventilador, ¿no? Acá como una figura de Frozen, se puede girar, podemos tener presión pico y la presión plató, ¿no? Y de esa manera nosotros definimos en este caso 19 la presión plató. ¿Hasta cuánto es permitido la presión plató? 30, 35. Si está más de 30, entonces yo tengo que bajar el volumen tidal en ajustes. Acá salimos, ya lo medí. El cálculo de más variables también dependen del intensivista. Por el momento usted, con que calcule la presión plató, le enseñe al intensivista lo que es la presión plató, usted va a poder manejar adecuadamente a ese paciente o darle datos al intensivista para que tome las mejores decisiones. El siguiente punto, no le vamos a dejar con la presión meseta permanente, se la tenemos que retirar. Es solamente para el cálculo, no sirve como modo, por si acaso. Hay algunos casos en donde hemos visto que dejan esto, no tiene que dejarse permanente, eso es solamente para tomar la mecánica y el monitoreo. Entonces, recapitulando, tenemos paciente con síndrome de estrés, al cual se le ha intubado, al cual se le ha sedado, relajado para el control neurológico, le hemos colocado el ventilador, medida instintiva, FIO2 100%, PIP hasta 12-15, luego estrategia volumen tidal bajo, de 4 a 6, en este caso comenzamos con 6 mililitros por kilo. ¿Cómo se calcula el peso? Con la fórmula que les hemos dado en función a la talla. Luego calcula o coloca la frecuencia respiratoria de 12 a 15. Con eso usted ya tiene la primera fase. Tiempo expiratorio OIE de 1 a 2, tiempo expiratorio 0.8 a 1. Otro tipo de programación, el colega intensivista lo va a poder efectuar. Lo que estamos enseñando es las medidas más importantes, las que van a rescatar la vida y las que van a permitir que el paciente en las primeras 12 horas pueda ser manejado de manera muy básica, pero sobre todo que garantice la oxigenación y garantice la vida del paciente en momento cero. Una vez que tenemos eso, no hemos terminado. Tenemos que hacer las alarmas, la programación de las alarmas. Las alarmas se encuentran también bien visibles, ¿no? Y también tenemos rango, presión máxima, presión mínima, volumen tidal máximo, mínimo, pero las alarmas se programan en función a lo que nosotros necesitamos del paciente. ¿Cómo me doy cuenta en qué porcentaje pongo las alarmas? Muy fácil. Una vez que he programado, tomo mis gases arteriales. Si mis gases arteriales son o están en el objetivo, son adecuados, saturación 88-90 para el síndrome de estrés, tengo un pH que no está por debajo de 7.25, un CO2 que no está por encima de 80, ¿no? Y evidentemente el bicarbonato se mantiene más o menos en rango, yo podré decir que ese paciente está dentro de hipercapnia permisiva y está adecuado. Por lo tanto, lo dejo así. Y por lo tanto, una vez que yo veo eso, determino en mi monitorización cuánto de presión pico está haciendo, cuánto de volumen tidal está haciendo, cómo se mantiene el volumen minuto, y lo anoto en mi hoja de monitoreo. Quiere decir que con esos parámetros que he programado, ¿no es cierto?, me está arrojando esto, y esto se corrobora o se corresponde con la gasometría que tomo. Entonces, si esa gasometría está bien y se toma a la media hora, luego a las 4 horas, salvo hay alguna complicación y en el interín el intensivista ordene, ¿no? Y si está bien, saturando bien, si está con buena hemodinámica, no se toma gasometría. Entonces yo con eso programo mis alarmas. Si para este paciente, en este ejemplo, la presión pico es 19 y con eso estoy bien, yo no le voy a poner una presión pico de 40, porque para ese paciente, para que llegue a 40, se va a descompensar demasiado. Para este paciente, rama de 15 a 10%, su presión pico que voy a tolerar, por ejemplo, debería ser máximo 35, porque está en 19-20. Igual en el volumen. Si para este paciente
estoy programando un volumen determinado, 360, entonces, y está dando ese volumen, a lo que hay una fuga, ¿no es cierto?, que en todo caso tendremos que corregir en su momento, no debe bajar menos del 10 a 15%, o sea, no debería estar por debajo de 110 y tampoco debe estar programado por encima de 500. ¿Por qué? Porque significa que no estoy cumpliendo la estrategia y por lo tanto tengo que corregir. Eso es lo que tengo que ver en las alarmas, principalmente volumen tidal, presión pico, desde luego también el FIO2, el volumen minuto, bajo la misma lógica, pero las principales alarmas que debo programar, volumen tidal, presión pico, ¿no?, como parte del esquema en general. Una vez que yo ya regulé mis alarmas, que es básico, tengo mi monitoreo de presión plató, todo esto lo grafico en una hoja que permite al intensivista volver a repetir mejores decisiones. Cada vez que yo me acerque al ventilador y haga cambios en el parámetro, a la media hora debería tomar una gasometría, y cuando tome la gasometría, en ese momento yo anoto qué parámetros está haciendo el paciente cuando le tomé esa gasometría, no antes ni después, sino en el momento, para analizarlo de manera bastante, digamos, real, ¿no?, y en tiempo real. Muy bien, entonces lo que hemos explicado corresponde a la programación básica de un paciente con síndrome de estrés grave. Lo mínimo que nosotros podemos hacer por ese paciente es un volumen controlado, sedado, relajado, programar bien el volumen tidal, programar bien el PIB, determinar un FIO2 adecuado. Una vez que tengo mi frecuencia respiratoria, mis alarmas, saco mi gasometría a los media hora, anoto qué monitoreo está haciendo el paciente, para lo cual tengo acá lo que está haciendo el paciente, y con eso nosotros inmediatamente lo ponemos en una hoja de monitoreo y lo coordinamos con el médico intensivista, presencialmente o a través de telemedicina, que también debemos tener instalados a través de los smartphones para poder tener en cuenta que el intensivista va a estar a cargo probablemente de más pacientes y físicamente puede ser que no esté, pero usted puede hacer telemedicina como en otras ocasiones lo hemos hecho en otras circunstancias para otro tipo de pacientes y en otros contextos. Muy bien, hasta aquí tendríamos esta segunda parte de programación. Muy bien, retomando, hemos explicado cómo programamos la patología de síndrome de estrés de manera básica. Hemos enfatizado que cuando uno coloca un paciente en un ventilador mecánico, en realidad no solamente está viendo el pulmón, sino hay una interacción a nivel neurológico, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. Hemos determinado cómo programar en una fase aguda, que puedo tener un ventilador de mediana complejidad, set point, como esquema básico, o puedo tener ventiladores que no todos tienen set point, sino tienen como esquema básico adaptativo, óptimo. Les invito a revisar este tema a los colegas que tienen experiencia en cuidados intensivos, como un refresh para todos en realidad, tener en cuenta que en esta fase aguda yo utilizo set point, y set point me lo da este ventilador y me lo da este ventilador, y eso lo logro con una sedación y relajación adecuada al inicio, anulando el gatillo. La diferencia radica después de las 48-72 horas, en donde yo entro en una fase de mantenimiento, en donde si tengo la posibilidad de sacar a ese paciente, entre la fase de estética, y ahí es necesario este tipo de ventiladores que tienen otro tipo de modalidad, pero para iniciar la ventilación tienen las dos opciones. Hemos explicado cómo hacemos la programación desde asistido control por volumen. En la cuarta parte se les va a explicar cómo se hace la programación por presión. Hemos determinado la importancia del volumen tidal y hemos dicho que comenzamos con 6 mililitros por kilo, cómo calcular, y si esta presión plató, que la hemos visto cómo se calcula, para lo cual el intensivista tendrá en una primera intención que explicarle, y de hecho hay muy buena experiencia de médicos residentes que han sabido calcular la plató y hacer un monitoreo adecuado en condiciones en UCI, lo cual refleja que no es, digamos, algo que no se pueda utilizar, sí se puede hacer. Cuando tenemos esa presión plató alta, implica que yo tengo que bajar a 5 o a 4 mililitros por kilo, ¿correcto? ¿Cómo me fío de que este volumen tidal es adecuado? Con el volumen plató, con la presión plató y con la medición de sus gases arteriales. Hipercapnia permisiva, está, digamos, permitido
debo programar FIO2 50%, pero no lo voy a tener siempre por 100%. Eso se va a ir bajando en la medida que la saturación vaya subiendo, y el objetivo es tenerlo con FIO2 no menor, no mayor de 60. Es lo ideal. El PIB, hemos dicho que en este tipo de pacientes probablemente comiencen con 10 y titulen para el colega hasta 15. Cuando esté más de 15, pidan en la colaboración, el apoyo del intensivista, porque eso ya es nivel de experto, cómo titulo y la forma como lo hago. O probablemente ya requiera programación, pero esa decisión se la dejan al intensivista. Ustedes se puede programar hasta acá con este o con este ventilador y va a ser suficiente. Luego tenemos que chequear la frecuencia respiratoria entre 12 a 14. Mi forma de regularla va a ser a través del pH y el PCO2, para lo cual se hace la consulta respectiva y deberíamos tener un pH que no debería ser menor a 2.5 a 7.25 y un CO2 que no debería ser mayor a 80. Caso contrario, se incrementa la frecuencia respiratoria. Todo tiene un impacto hemodinámico. Recuerden el gráfico en donde a veces muy alegremente, ¿no?, algunos colegas dicen, bueno, a mí me han enseñado que el PIB incrementa la presión media de la vía aérea y que por lo tanto debería incrementarme el oxígeno. Entonces vamos a ponerle pues de arranque 15, 20. No, porque a veces el paciente está hipovolémico o a veces el paciente lo único que usted va a hacer es cortar la red capilar, literalmente exprimirla, y lo que usted va a hacer es que al aumentar el PIB va a generar desaturación. Y eso se ve. ¿Cómo el intensivista se da cuenta que eso está ocurriendo? A través de un ultrasonido del corazón derecho, que también es otra medida que tenemos que tener. Para este tipo de pacientes con mucha capacidad de contagio, que son muy complicados de movilizar, el método para valorar la parte hemodinámica es el ultrasonido, y lo puede hacer inclusive en pronación. Entonces, ultrasonido del corazón derecho se convierte en una medida importante a tomar en condiciones donde no puedo movilizar para una tomografía. Si tenemos la capacidad para movilizarlo, bueno, habrá un equipo de expertos y un equipo técnico que lo pueda hacer. Pero en condiciones donde no es factible, hay que monitorizar con ultrasonido. Y no solo el corazón derecho, también se puede monitorizar el parénquima pulmonar. Hay mucha experiencia de eso, muchos colegas han sido entrenados a lo largo de los años en eso, así que es el momento de poner en práctica todo ese conocimiento. Finalmente, las alarmas, que ya hemos dicho, deben ser programadas en función a la última gasometría que usted tiene y la programación que tuvo. Más o menos un 15% del volumen tidal, de la presión pico, del volumen minuto que usted programó. Con esto, nosotros prácticamente estamos rescatando la vida de un paciente en las primeras 48, 72 horas. Obviamente, el experto intensivista va a saber cómo variar a lo largo de los días la programación para la fase de mantenimiento. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a ver otro modelo de ventilador mecánico que también disponemos en las ofertas móviles, que fue adquirido en el momento de la crisis de Guillain-Barré y que también nos permite manejar este tipo de pacientes. Muy buenas noches. Continuando la presentación de la doctora Mónica Mesa, hemos visto que los ventiladores, la programación de los ventiladores mecánicos en el paciente con distrés respiratorio son de bajos volúmenes. Ya la doctora explicó el tema de la programación en modalidad de controlada por volumen. En este momento le vamos a hacer la programación controlada por presión. Pero este es otro ventilador. En este otro ventilador, que son ventiladores mecánicos avanzados, muestran este tipo de pantalla. Y también tiene otras bondades este ventilador. Una de las bondades es que la programación puede ser de adulto o de pediátrico, dependiendo, como es touchscreen, también puede ser adulto o pediátrico lo que queremos programar. Invasiva, porque tiene tubo orotraqueal, por eso se llama invasiva. No invasiva a través de una máscara facial. Luego, hombres y mujeres, para también disminuir todo lo que son espacios muertos, probablemente con el paciente. Y esto se calcula, este tiene un calculador, ya les ha dado una fórmula la doctora. Sobre esa fórmula también se va a calcular lo que es el peso, lo que es el volumen tidal a la cual
va a requerir el paciente. En este caso, este ventilador te programa una talla para que tengas el peso ideal. Supongamos que tiene 170 centímetros, te da un peso ideal tanto. Esta primera programación es para poder determinar el inicio de un paciente nuevo en ventilación mecánico. Pero también vemos acá arriba la bondad que pueda tener este ventilador es el tipo de tubo orotraqueal en la cual va a ingresar hacia el paciente, ya sea un número 8, ya sea un número tubo orotraqueal número 8, número 75, mire, 75, número 7, con la cual también se le puede estar colocando el paciente. Entonces se calcula para tener menor espacio muerto, menor pérdida o fuga que pueda tener el ventilador mecánico. Una vez ya programado un paciente nuevo el ventilador mecánico, como ya lo mencionó la doctora, el primer botón es el botón del oxígeno. Hay que garantizar que llegue 100% de oxígeno en el paciente. Este es el botón de oxígeno. Entonces, la modalidad ventilatoria es por presión. El modo, que están siempre abajo, los modos ventilatorios de la programación, es el lado vertical, está lo que vamos a monitorizar o lo que te da el paciente. En este modo estamos viendo acá AC presión, controlada por presión. Les mencionaba que el primer botón es el oxígeno al 100% hasta garantizar una programación, una saturación adecuada. En este caso, para que no salga la máquina, ahí está el 100%. Luego, para ver el volumen tidal, la cual se ha programado 4 a 6 por kilo y calculando me sale 360 como calculó la doctora, le programamos una presión inspiratoria. Una presión inspiratoria, vamos a ver 16 con presión inspiratoria, vemos el reflejo de cuánto volumen tidal me da el paciente. Sería un volumen tidal inspirado que estoy programando. Esto me va a generar el volumen tidal inspirado, pero aquí me va a graficar un volumen tidal expirado del paciente. A lo que yo quiero llegar a 360, 350. Mira, supongamos que pongo más 18 de presión, cómo se refleja y puede incrementar el volumen tidal del paciente. Mire, va subiendo. Esto hace que incremente el volumen tidal. Mire, 426, ¿ve? 18, 426. Con 16 me da 380. Y si le pongo más 20, me va a incrementar más el volumen tidal, ¿ve? Ahorita va a cambiar acá, vamos a ver acá. Va a aumentar 521. Y es lo que se puede apreciar en este pulmón ventilador. Entonces no queremos 500, no queremos altos volúmenes tidales, queremos volúmenes tidales, la cual estamos programando bajo volumen tidales. En este caso va a tener que ser 16 para poder tener acá en este modelo o ejemplo de paciente con ventilación mecánica, en la cual con un distrés respiratorio 16. Luego la frecuencia respiratoria 12 bajo frecuencia respiratoria, y también va a ser calculado y monitoreado o manejado, bajado de acuerdo o aumentado de acuerdo a la gasometría. El tiempo expiratorio también va a ser de acuerdo a lo que nos va a indicar el AGA, pero este es un tiempo inicial. El PIP, el FIO2 va en relación con el PIP. Esta es una programación inicial, pero si a pesar de que FIO2 100%, PIP 5 y sigue desaturando, tenemos que incrementar el PIP para poder mejorar lo que es la saturación. Como le mencionó la doctora, ustedes pueden llegar 5, 8, 10, 12, observando que tenga una buena saturación, más del 92%. Si observan que no mejora la saturación por encima del 92%, es que tienen que, ya al aumentar a 10 o 12, llamar al intensivista y decirle, mire, estoy con 100% y estoy con 10, 12 de PIP, pero no mejoro saturación, que es mi objetivo. Al no mejorar, tiene que buscar otra estrategia de oxigenación el médico intensivista con el paciente. Llámese pronación, llámese reclutamiento, el intensivista lo hará, ¿no? Entonces también tenemos acá el trigger, que es la sensibilidad. Mientras menos sensibilidad, va a dar un ciclo más el paciente hacia la máquina. Mientras más sensibilidad, va a tener más, fue a generar más esfuerzo el paciente para poder darle un ciclo más la máquina hacia el paciente. Recordemos que en estos pacientes con distrés respiratorio, el paciente va a estar sedado, va a estar relajado, y el trigger va a pasar quizás
a un segundo plano, si es que no tose el paciente por ahí, va a generar un estímulo para que gatille, le llamamos, o dé un ciclo más respiratorio. Entonces, nosotros vamos a ver en este ventilador tenemos un gráfico bien bonito que son las ondas o los bucles. Estos bucles nos va a servir cómo está ventilando el paciente apropiadamente o no, o si realmente está habiendo alguna fuga, o si hay autopip, o si hay una serie de variables que pueda presentar el paciente, donde el intensivista lo puede ayudar a poder dar algunas recomendaciones. Entonces, vemos que acá hay una alarma que suena, porque le hemos puesto 100, pero no está con oxígeno conectado. Para que no suene la alarma, le bajamos al 21%. Solo para que no suene la alarma, pero estando en 100%, estando con PIB de 10, el oxígeno tenemos que bajarlo a menos del 60% en el transcurso de las primeras 6 horas. Para bajar el oxígeno a menos del 60%, tenemos que trabajarlo con el PIB, pero que no pase más de 12 o 15, porque ya son PIBs elevados, donde no te va a permitir, que tienes que hacer otra estrategia para permitir bajar ese FiO2 a menos del 60%, porque también el oxígeno es un medicamento y el oxígeno también es tóxico, ¿no? Te barre todo lo que es el CO2 y te barre también el nitrógeno, ¿no? Entonces el objetivo, presión pico, mire cuánto hace de presión pico, a pesar que nosotros le hemos puesto, nosotros 16 más 10 son 26, y esa es la presión límite o stop que queremos en el paciente. No, ya no estamos trabajando por volumen, estamos trabajando por presión. Sobre ese stop me está dando este volumen tidal. Mire, me está haciendo con 10 de PIB más volumen. Entonces tengo que bajar el nivel de presión para generar bajo volumen tidal. ¿Cuál es el objetivo? Bajo volumen. Va a bajar ahorita, miren, el volumen tidal, porque estaba con 10 de PIB y estaba con presión alta. Entonces tenemos que bajar a 360, porque queremos 360, de acuerdo al ejemplo anterior. Tenemos que bajar el nivel de presión expiratoria, porque esto hace sumatoria, 22. Entonces esto me estaba generando un poquito bajo de presión. Y ahora estamos mejor, ventilación controlada. Entonces el ventilador te va a ayudar. El ventilador no solamente, como dice la doctora, es máquina para una respiración, sino también es la hemodinamia. Hay que ver cómo se va comportando el paciente. Va a ser hipertensión, va a ser hipotensión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está dando la temperatura, de repente se está más inestable, para inclusive hacer algunos mecanismos más de apoyo ventilatorio. Necesitamos tener otra estrategia de hemodinámica en el paciente, ¿no? Invadir un poco al paciente, colocar línea arterial, colocar catéteres centrales, monitoreos invasivos, que son parte de lo que puede traducir también la máquina que estamos trabajando. Entonces lo que le quiero dar a entender que este ventilador tiene varios modos ventilatorios, en este caso de control presión. Lo que tenemos que manejar es la programación, lo que programamos, los que nos da el paciente y las imágenes de los bucles o las imágenes de los valores que podamos tener y que reflejan que es un monitoreo de lo que estamos haciendo. Volumen tidal, volumen minuto, el FiO2, el PIB que estamos manejando, la frecuencia que estamos programando y la presión pico que me viene realizando ahorita el paciente, ¿no? Ahí están las ondas que tenemos que ver. Y acá, ¿se acuerda que la doctora mencionaba y dónde está la presión meseta? Entonces agarro pausa inspiratoria, prolongo la pausa inspiratoria y me sale una presión meseta, pero además me sale acá 21 de meseta o 20 y ¿no? Zetas. Ahí está la presión meseta. ¿Ve? Lo suelto, se me desaparece, ¿no? Otra vez han visto una C también, que es la compliance. Entonces, presión meseta y la compliance. ¿Cuánto compliance tiene el paciente? Resistencia compliance. Perfecto. Esa bondad tiene acá este ventilador. Es un ventilador avanzado. Desde que hemos hecho la programación, paciente, varón, mujer, adulto, pediátrico, el tipo de tubo orotraqueal, la altura para calcular el peso ideal en la máquina, y lo que quiero ver, volumen minutos bajos. Volumen minutos bajos lo calculo a través de la presión expiratoria, lo que es controlada por presión, para tener protección o control, ventilación mecánica controlada. Y sobre eso, esperar nada más la hemodinamia, valorar y ver de qué manera podemos hacer los cambios en la máquina. Si hay alguna duda, una alarma que vaya a sonar, la alarma es esta de acá, ¿dónde está la alarma?
Vamos a ver. Esta es la alarma. Ajuste de alarma. Igual que el ajuste de alarma que le mencionaba la doctora, no podemos levantar las alarmas tan alto ni tan bajo porque si no, no tenemos un rango de monitorización. Lo que hay que tener es un rango de monitorización. Tanto en la presión pico, en el volumen minutos, en el volumen de aire. Mira acá. Está en 230 y lo tengo monitoreado de 920 que tengo que bajarlo, no puedo tener muy alto. Si no, la alarma se me da tan alto. Si es 360 hasta 500 lo puedo monitorear y abajo 230. ¿Ya ves? Pero si lo pongo tan alto, nunca me va a sonar la alarma y se va a sobredistender ese pulmón y se va a dañar también, ¿no? Eso es lo que queríamos explicarle en estos momentos didácticos de clases del ventilador mecánico para ustedes. Mucho gusto. Muy bien, ahora tenemos aquí un ventilador Impact, que es un ventilador de transporte, pero que también puede servir para una fase aguda de manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Este ventilador tiene, digamos, dentro de sus facultades, el tener diferentes modos ventilatorios. Acá podemos ver el modo ventilatorio asistido controlado por volumen, como también puede tener asistido controlado por presión. También tiene otro modo ventilatorio conocido como el CMB, ¿no? Y tiene otro modo ventilatorio que es el CPAP. Es decir, tiene tres modalidades que pueden ser utilizadas para pacientes, de las cuales el asistido controlado es la que sería más importante para la fase aguda de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, por volumen y por presión. También tiene la capacidad para poder determinar la saturación de oxígeno, programar el FiO2, perdón, tiene la capacidad para programar volumen tidal, que está aquí, ¿no es cierto? Podemos programar en función al volumen, en función, perdón, a la talla del paciente con la fórmula. Para poder programar, tan solo debemos apretar siempre el OK, ¿no? Y poder continuar con la programación. Tenemos también la frecuencia respiratoria, que también para poder dar el OK, apretamos aquí en la flechita de OK y se cambia el volumen. Monitoriza, si programa el volumen, la frecuencia respiratoria en un modo asistido controlado, la máquina mide la presión pico, que en este caso está llegando hasta 30. Aprovecharemos el ventilador para también tener en cuenta que este tipo de ventiladores permite programar el PIP. Y acá en la presión pico, si apretamos y buscamos el PIP, podemos aumentar el PIP, ¿no? Tiene la capacidad para aumentar el PIP en este ventilador hasta 25. Hemos comentado en anteriores videos de capacitación que un personal que pronto no está, muy entrenado en casos complicados, síndrome de estrés, pero sí puede ver un paciente crítico porque está facultado como competencia afín o como característica, como carrera afín. Nosotros podemos programar como medida de seguridad hasta 15 de PIB. Damos OK y ya tenemos la presión positiva al final de la expiración, como en este caso lo estamos viendo. Evidentemente, si programamos el PIB, va a incrementar también la presión pico y por lo tanto la presión plató. Tenemos las alarmas para programar, ¿no? Aquí también está en el mismo programación de la variable, tiene la presión pico máxima, la presión del sistema mínimo, el FiO2, y tiene un aditamento para poder colocar este sistema, un saturador, y poder medir la saturación que tiene el paciente. Esto es un ventilador que también tiene la capacidad de tener las curvas y por lo tanto podemos definir en qué momento hay alguna desconexión o alguna asincronía en el paciente. Tiene esa capacidad, como también tiene el modo de gráfico. Y aquí en la parte inferior, ya habíamos dicho que cuando uno ve un ventilador, generalmente lo que programa versus lo que uno monitoriza están diametralmente opuestos, generalmente. En este caso lo que programa está en este margen vertical y lo que da el paciente, lo que se monitoriza en el margen horizontal. Volumen minuto de 9, con una frecuencia que está dando de 15 y una presión media de 18. La presión media está relacionada a la capacidad de oxigenación en el área bajo la boca. Entonces es un ventilador de transporte que puede ser utilizado en una fase aguda de manejo de insuficiencia respiratoria aguda, hasta que podamos utilizar, ¿no?, como una medida de salvataje, hasta poder utilizar un ventilador de mayor, digamos, gama,
que pueda tener esquemas adaptativos óptimos. Este tiene modo set point, que está indicado para la fase inicial del síndrome de distrés. Tener en cuenta que estos ventiladores tienen un solo corrugado y tienen la válvula exhalatoria como lo tenemos aquí. En algunos casos está permitido colocar en la fase, digamos, de salida los filtros correspondientes, ¿no es cierto? Y esto también permite proteger al paciente. Son adaptaciones que se pueden hacer. Estos sistemas están también conectados para poder medir la presión y no deben ser sacados y tienen que verificar que estén bien conectados. Estos sistemas corrugados, ¿no es cierto?, son descartables, a pesar que son reutilizables por el tipo de paciente, dado que son COVID, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros actualmente y esto permite trasladar, actualmente se puede trasladar pacientes de un hospital que no sea COVID a uno COVID y puede utilizar estos ventiladores. Estos ventiladores actualmente están en algunos hospitales distribuidos, tanto en Lima como en regiones, y pueden ser de utilidad en las fases agudas de manejo con insuficiencia respiratoria aguda. Gobierno del Perú. El Perú primero.